amigos? Qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Un negocio severamente afectado por la pandemia fue el de los cines, que incluso pues debieron cerrar. Más allá de que pues regresó la movilidad, muchos espectadores tenían miedo, lo que ahora afortunadamente ya no existe. De ahí la gradual mejora reflejada en los números de los asistentes y los ingresos en lo que va del año. Y está aquí el verano, que es una fecha importantísima para el entretenimiento y por supuesto también para los cines. Y bueno, esta noche nuestro invitado es Avelino Rodríguez, él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine. ¿Qué se espera para esta temporada? ¿Qué tanto mejorarán los números al cierre del año? ¿Es posible regresar a los tiempos prepandemia pese al robusto avance del streaming? Lo invito a que nos acompañe. Avelino, muchas gracias por acompañarnos esta noche, te agradezco mucho. Gracias a ti, Alberto. Aquí estamos de vuelta. Bueno, un verdadero privilegio poder platicar del cine, que es pues un entretenimiento que a todos nos encanta, a mí en lo particular me encanta. Y bueno, pues ya estamos, llegando al verano, que entiendo, Avelino, es una gran época. ¿Qué estás viendo para la industria, en la industria de exhibición, en la industria fílmica, en este verano que pues ya estamos en pleno? Pues mira, estamos viendo que cerramos el primer semestre con muy buenos números. Tuvimos 125 millones de espectadores que comparados con los casi 90 del año pasado nos marcan una muy buena tendencia de crecimiento. En dinero traemos 8.500 millones de pesos de ingresos en taquilla contra los casi 6.000 del año pasado. Entonces, pues por ese lado yo creo que buenas noticias desde el lado de exhibición, una programación muy fuerte que traen los estudios, ya se empieza a normalizar estrenos muy grandes que antes especulaban con que si se iban directo a plataforma iban a cine, empiezas a ver ya un comportamiento donde casi siempre van a cine y eso está ayudando muchísimo, ¿no? Un título como Mario Bros. Trajo casi 22 millones de espectadores, entonces pues imagínate el crecimiento que eso representó. Entonces pues bueno, grandes títulos que como bien decías es el efecto del verano donde esperamos otra vez muy buenas noticias en exhibición. ¿Y el cierre del año, crees tú que podamos llegar a los niveles prepandemia o todavía es demasiado pedir? Pues nos estamos encaminando, dependemos mucho del fenómeno, de cómo vaya respondiendo el público y lo que sí ya aprendimos a conocer es que sí hubo un cambio en el hábito. Entonces uno pensaría, bueno, es que tendríamos que regresar a niveles prepandémicos para que esto se normalice y lo que hemos aprendido es que ya no va a haber una normalidad, no va a haber mucho cine que se quede en plataformas, mucho cine que vaya a los cines, a los complejos, y pues tenemos que ver cómo va interactuando el público y a veces habrá muchos tiempo de gente viendo una pantalla que se quede en casa y a veces mucho que salga a los cines y desde ahí pues ir conociendo bien cómo se va comportando el mercado. O sea, ya el negocio no volverá a ser lo mismo por el crecimiento del streaming, ¿no? Hay que aprender que ya no es así, crece el streaming, crecen los videojuegos, crecen las plataformas digitales como las redes sociales que también consumen tiempo en pantalla. Ah, sí. Los jóvenes pues ya no necesariamente su primera atención al entretenimiento viene desde el cine, igual les puede gustar más la red social, después el cine, entonces pues ir conociendo, ir adaptándose a un mundo con cada vez más oferta, ¿no? Yo creo que eso es lo que termina siendo el saldo de la pandemia, conocer que el mundo o que el cine ya no está aislado de todo lo que es el acontecer, de todo lo que demanda atención de gente viendo una pantalla. ¿Y a qué ¿no? nivel estamos de la pandemia, digamos, en cuanto a asistencia, en cuanto a taquilla? Pues estamos ya, digamos, como un 25%, ¿no? Para empezar a regresar. ¿25% abajo? Abajo y estamos ya encaminados, ¿no? Ah, ¿en asistencia y en taquilla? En asistencia y en taquilla es más o menos proporcional, aunque recordemos que los exhibidores hicieron un esfuerzo enorme por no actualizar con la inflación. Entonces se ve un poco menos en taquilla que en proporción del público que está yendo, ¿no? Uh-huh. Ahora, veremos un menor crecimiento de salas, entonces nos habíamos acostumbrado en los últimos años, Avelino, a que les hablabas a Cinemex, te decían, no, pues vamos a crear tantos complejos y vamos a inaugurar tantas salas. Les hablabas a ellos y siempre había noticias de esa naturaleza. Creo que esa etapa ya terminó o seguiremos viendo un crecimiento. Yo creo que se va a mantener. Una de las cadenas está muy enfocada en cine muy popular, en llegar a lugares donde antes el cine no llegaba. Otra en aumentar la oferta dentro de los mismos complejos y eso también pues, va a ir derivando en más apertura de salas. También es que pues, el mercado se va saturando. Yo creo que hay que ir entendiéndole bien esas dinámicas. Seguirá habiendo un crecimiento, pero no tan explosivo definitivamente, ¿no? Al cine mexicano, Avelino, que pues siempre es importante que nuestro cine
camine, porque pues es nuestra industria, nuestros empleados, nuestros productores, nuestros actores. ¿Cómo le está yendo al cine mexicano? Pues mira, ahí sí podemos ver otro efecto de la pandemia, que yo creo que ese sí es muy específico, que es que te das cuenta que muchas de las películas que se estaban haciendo serialmente en cine mexicano, pretendiendo que había un auditorio cautivo, como pudiera ser, por ejemplo, la comedia romántica, de pronto en plataforma empieza a ser más efectiva, ¿no? Entonces, cuando lo empieza a ver, pues el público mexicano no regresó, no está regresando proporcionalmente, ¿no? Nosotros traíamos 2 dígitos ya de participación de mercado en 2019 y ahorita estamos sentados entre 3.5, 4. ¿De crecimiento? No, de participación de mercado. De Entonces, crecimiento. muchísimo que reflexionar alrededor de eso. Yo creo que hay un género que está funcionando bien, que es el terror, pero también pues ir segmentando en lo que es el cine mexicano y no solamente quedarnos con géneros medianamente atendidos, sino que es aquello donde ahora sí los cineastas mexicanos pueden volver a traer excelencia, porque sentimos que está de alguna manera medianamente desarticulado, ¿no? No estás viendo que salgan películas tan buenas como para que la gente salga corriendo al cine a verlas, y yo creo que ahí es donde tiene que estar mucho la reflexión. Y otra de las cosas que vemos es que por cómo se terminó acomodando la dinámica en la pandemia, recordemos que los fondos públicos te obligan a estrenar. Entonces, esperando que hubiera demasiados estrenos que no pudieran llegar a salas, se tomó una medida en pandemia que se pudieran estrenar en plataforma. Ahora los fondos públicos también te permiten estrenar en plataforma, entonces ya no solamente están incentivando el cine, sino que de alguna manera hay un subsidio a las plataformas. Entonces, pues queremos quitar ese subsidio para regresar a que los proyectos meramente vayan a las salas y reordenar que el pensamiento del productor también esté muy enfocado en cinematografía, ¿no? Y las plataformas que tienen suficiente dinero que invertir, pues lo canalicen. ¿Cómo hacer para que el productor, el director de una idea que quiere plasmar, pues finalmente lo plasme en función de las necesidades del mercado? ¿Cómo hacerle? Pero ¿cómo hacerle, Avelino? ¿Ahí qué están haciendo? Ahí está el tema. Yo creo que el estar tanto tiempo orientados en activar esos fondos públicos hicieron que muchos del pensamiento del productor se fuera directamente en obtener los fondos, se gana un pequeño margen y con eso sobreviven, ¿no? Pero la idea pues no es que sobrevivan, sino que sean excelentes, y con el potencial que tenemos, si somos la 4ª potencia en venta de boletos, pues tendríamos que estar al nivel en cuanto a la calidad de producción, como el caso de Corea, por ejemplo, ¿no? Donde nosotros tendríamos que ver un rival, ¿no? No un complemento, tendríamos que ver cómo les ganamos teniendo la fortuna de tener una audiencia tan abundante como la que tenemos. ¿Qué tanto está pegando la falta de estímulos públicos? No tanto. Yo creo que si lo ves bien, el trabajo del instituto pues ha sido un trabajo suficiente, de acuerdo obviamente al contexto de lo que este gobierno quiere impulsar, que es mucho cine indígena, etcétera. La atención del gobierno no se fue tanto a lo comercial, pero el instituto ha seguido incentivando, y no tienes un problema de falta de producción, tienes un problema de falta de conexión entre los productores y su público. ¿Y cuántas películas estamos haciendo al año? Pues mira, estamos cerrando, yo creo que este año cerraremos con 170 películas. Entonces seguimos produciendo mucho, pero si te fijas, de ese 3,5% se concentra en solo 5 títulos, que son los que son muy exitosos, 5 de 170. A ver, ¿cuál es, por 6 ejemplo? de 200. En este caso, Huesera, por ejemplo, no es un título muy destacado. Infelices para siempre, de pronto pues resulta ser esta comedia que funciona increíblemente con el público, y pues esas son 2, y ya de ahí quedan otras 3 que van como a la mitad del resultado, y de ahí para abajo el resto, las otras decenas de películas con números muy, muy inferiores, ¿no? ¿Qué estás viendo para el 2024 en función de esta recuperación y en función de que el mercado pues ya no va a ser igual? O sea, ¿qué estás viendo en cuanto a las salas? ¿Podríamos seguir creciendo, digamos, acercándonos a los temas prepandemia? Sí, yo creo que regresaremos posiblemente al nivel de auditorio prepandémico. Sin embargo, las curvas de crecimiento en cine no serán tan elevadas como eran, porque 2019 fue a su vez un año histórico, ¿no? En cuanto a crecimiento. Entonces yo creo que se va a quedar el crecimiento más corto, y por otro lado, también una de las tendencias que esperamos para el próximo año va a ser, pues, mejor cine mexicano, ¿no? Estamos obligados a llevar a los productores a que reconecten con la gente, ¿no? Quitarle un poco la atención a la parte de si los fondos públicos son suficientes o no, si los exhibidores distribuyen bien el peso en taquilla o no, y ponérselo en cómo podemos conectar mejor
con la gente que se merece cada vez mejores películas. Ahora, el tema de inflación, Avelino, les ha pegado el tema de las tasas de interés. Finalmente, pues, siempre hay financiamiento y todo eso. ¿Qué tanto va a afectar a este deseo de generar más cine mexicano? Sí, pues mira, baja la cantidad de dinero que tiene la gente para gastar, el expendable cash, como dicen en inglés. Sin embargo, el cine sigue siendo pues, el entretenimiento más económico, ¿no? Entonces, sustituye viajes, sustituye otras salidas como el teatro, sustituye otras cosas. Entonces, pues lamentablemente cuando hay crisis, el cine sí tiene una posibilidad de crecimiento. Lamentablemente, obviamente, porque uno no quisiera que haya crisis para la gente, pero hay una oportunidad, ¿no? Yo creo que entre mayor es la oportunidad, pues mayor el compromiso de hacer pues, muy buen cine. Y para la producción, ¿qué tanto afecta? La producción te disparan los costos y ahí viene otro cuestionamiento que es que puede llegar a bajar la calidad. Y recordemos que los fondos públicos no se han actualizado con inflación. No. Entonces se mantienen igual. Entonces ves que las películas pues, van siendo de menos personajes, con menos extras, con menos escenarios, O sea, pues porque pues, se tienen que apretar los presupuestos, ¿no? Que es otra de las cosas que habrá que revisar. Lo que sí se detuvo fue la hiperinflación de la que veníamos por la sobredemanda del año pasado. El mercado está regresando un poco a su costo. Avelino, viene un nuevo gobierno, ya estamos viendo el tema preelectoral, demasiado anticipado para mi gusto, pero bueno, en fin. Es lo que es. Pero bueno, al final de cuentas es una oportunidad para la industria. ¿Ustedes van a presentar propuestas? ¿Les van a presentar y han presentado propuestas a los candidatos? Sí, ¿Qué pues, están haciendo ustedes en la Cámara? Ya con algunas de las corcholatas hemos tenido oportunidad de tener conversaciones. Ellos, el cine es un producto muy apetitoso para el marketing político, Claro. pero poco apetitoso para la gestión de un presidente. Entonces, tenemos que ser muy reservados para que no se use la industria como un elemento de campaña, esperar un poco a que ya haya una definición y ver desde ahí cómo podemos construir de entrada un incentivo fiscal. Creemos Exacto. definitivamente que México tiene que tener un incentivo fiscal para destapar la producción y llevarla al nivel que debe de tener también, porque una vez más, no traes el cuarto lugar mundial en auditorio, pero en producción quedamos a deber porque no hay incentivos y entonces de pronto te gana Dominicana, te gana Canarias, Sí. el País Vasco, lugares muy pequeños de producción que están saturados y México no alcanza a complementar con un incentivo, que no quiere decir que el gobierno tenga que pagar, simplemente articular estrategias. Esa es la línea de trabajo y estos personajes de la política, corcholatas con los que hemos hablado, le entienden. Sin embargo, estamos esperando estar muy bien estructurados para poder impulsar más, ¿no? Ahora, finalmente, supongo que lo que dan de estímulos aquí, cuando lo comparas a otros países, no sé, Francia, Estados Unidos, etcétera, debe ser bastante corto, ¿no? Es corto, tienes una parte muy fuerte que es el incentivo a la producción local, que son los fondos públicos para producción local, pero para atraer inversión extranjera es complicado y también por otro lado la inflación y México como destino turístico, que es donde amarras ese índice, pues se ha ido apreciando mucho, ¿no? Entonces hay que buscarle cómo sí hacerlo más atractivo y cómo devolver a los estudios o a quien invierta alguna de las partes donde afectan en la cadena productiva, hacerles un reembolso, ¿no? Para generar un círculo virtuoso y más productividad. Bueno, pues Avelino, muchas gracias. Hacemos votos para que esta industria crezca mucho. Es una industria que representa nuestra cultura, así que pues Sí. Muchísimas gracias, mi querido Avelino. Pues, igualmente hacemos votos y le echaremos muchas ganas. Claro que sí, Avelino. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, el negocio de la exhibición cinematográfica da pasos consistentes para mejorar. El material fílmico debe ayudar, o sea, películas taquilleras que obliguen a la audiencia a ir a las salas. También sustenta las bondades de la experiencia. Pues ir al cine con las palomitas en la mano pues es muy agradable. Claro que el streaming, que se expandió fuerte en la pandemia, llegó también para quedarse. En ese sentido, seguramente habrá una coexistencia en una historia que pues, está por escribirse. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.